Hay casos donde las personas desaparecen sin dejar rastro. Otros donde mueren en circunstancias que nadie logra explicar. Pero este caso es distinto, porque aquí nadie murió al principio. Nadie desapareció. Aquí, lo que se destruyó fue la mente de un hombre real, con nombre, con familia, con una vida completamente normal, hasta que empezó a notar algo que nadie más parecía ver. Y cuando decidió hablar, no lo silenciaron. Hicieron algo peor. Le dieron la razón. Su nombre era Paul Bennewitz, y lo que descubrió terminó consumiéndolo por completo. A finales de los años 70, en Albuquerque, Nuevo México, vivía un ingeniero llamado Paul Bennewitz. No era una figura pública, ni alguien que buscara atención. Era un empresario respetado, dueño de una compañía tecnológica llamada Thunder Scientific, especializada en equipos de medición de alta precisión. Su trabajo no era teórico, era práctico, técnico, exacto. Trabajaba con sensores capaces de detectar variaciones mínimas, cambios casi imperceptibles, errores que para otros pasarían desapercibidos. Personas cercanas a él lo describían como alguien metódico, reservado y extremadamente lógico. No tomaba decisiones impulsivas, no creía en teorías sin evidencia, confiaba en datos, en mediciones, en resultados que podían comprobarse. Pero también tenía algo que muchos no tienen: paciencia, la capacidad de observar durante horas, de analizar sin apresurarse, de seguir una anomalía, hasta entenderla completamente. Y precisamente por eso, cuando algo empezó a no encajar, no lo ignoró, porque para alguien como Paul, si algo no tiene explicación, no se descarta, se investiga. A pocos kilómetros de su casa se encontraba la base aérea de Kirtland, una instalación militar real, operativa y altamente restringida. No era una base cualquiera. En ese lugar se llevaban a cabo pruebas avanzadas, experimentos clasificados y proyectos que no eran de conocimiento público, tecnología que no aparecía en informes ni en registros accesibles. Desde su propiedad, Paul tenía una vista directa hacia ciertas áreas de la base, y con el tiempo comenzó a notar algo que no encajaba. Había noches en las que la actividad aumentaba de forma inusual, luces que aparecían y desaparecían, movimientos que no seguían un patrón claro, momentos de completa oscuridad, seguidos por cambios repentinos. No era constante, pero cuando ocurría, era difícil ignorarlo. Al principio, intentó no darle importancia. Podía tratarse de pruebas normales, actividad militar, operaciones internas, pero algo no terminaba de cuadrar. Y una noche, mientras trabajaba con sus equipos electrónicos, lo detectó. No fue visual, fue una señal, una interferencia leve, pero estable, repetitiva. Y eso fue lo que lo hizo detenerse. Esa señal no desapareció, se mantuvo, durante varios minutos, con una consistencia que no era normal. No fluctuaba como una interferencia común, no era ruido, tenía estabilidad, y eso fue lo que llamó su atención. Paul comenzó a analizarla con más cuidado, ajustó sus equipos, cambió frecuencias, probó diferentes configuraciones, pero la señal seguía ahí, presente, constante, como si estuviera siendo transmitida de forma intencional. No era algo que aparecía por accidente, era algo que estaba siendo enviado. Decidió grabarla, no solo una vez, durante horas, durante noches completas, y cuando revisó los registros, notó algo aún más inquietante. La señal no era completamente aleatoria. Había repeticiones, patrones que se repetían en intervalos específicos, secuencias que parecían organizarse,
como si tuvieran estructura, como si no fueran simplemente emisiones, sino intentos de comunicación. Eso fue lo que cambió todo, porque en ese momento, Paul dejó de observar un fenómeno extraño y comenzó a interpretar un mensaje. Y una vez que llegas a ese punto, ya no hay forma de ignorarlo. Paul decidió que no podía ignorarlo más. Lo que estaba observando no encajaba con nada que conociera. No era una falla técnica, no era un error en sus equipos. Era algo que persistía, algo que aparecía una y otra vez, con una consistencia difícil de explicar, y eso lo obligó a tomar una decisión: reportarlo. Se puso en contacto con la Fuerza Aérea de Estados Unidos. No lo hizo buscando fama ni reconocimiento. Lo hizo porque, desde su punto de vista, era lo correcto. Había detectado algo anómalo cerca de una instalación militar activa, y alguien tenía que saberlo. Esperaba una respuesta simple, una explicación lógica, tal vez una aclaración técnica, que le permitiera descartar todo lo demás. Pero lo que recibió fue algo completamente distinto. No lo ignoraron, no lo descartaron, no lo trataron como a alguien confundido. Lo escucharon con atención, le hicieron preguntas, pidieron detalles, mostraron interés real en lo que estaba diciendo. Y eso fue lo que cambió todo, porque en ese momento, Paul dejó de ser solo un observador y pasó a formar parte de algo que no entendía. Fue entonces cuando apareció un hombre. No llegó de forma agresiva, no hubo amenazas ni advertencias. Fue todo lo contrario. Se presentó con calma, con seguridad, como alguien que sabía exactamente cómo manejar la situación. Su nombre era Richard Doughty, un agente de la Fuerza Aérea, especializado en contrainteligencia. Alguien entrenado no solo para manejar información, sino para influir en la forma en que otros la perciben. Doughty no contradijo a Paul, no cuestionó sus conclusiones, no intentó corregirlo. Hizo algo mucho más efectivo: lo validó, le dio espacio, escuchó cada detalle, como si todo tuviera sentido, como si lo que Paul había descubierto fuera completamente posible. Y poco a poco, comenzó a introducir ideas, sutiles al principio, difíciles de notar, pero perfectamente alineadas con lo que Paul ya creía. No lo empujó de golpe, lo guió, paso a paso, haciéndole sentir que cada conclusión había salido de él mismo. Le habló de tecnología avanzada, de proyectos clasificados, de información que no estaba disponible para el público, y sin decirlo directamente, le hizo sentir que estaba en lo correcto. Pero había un problema. Nada de eso era real. Ninguno de los documentos que vio era auténtico. Ninguna de las historias que escuchó había ocurrido realmente. Todo había sido construido, diseñado con precisión. Cada conversación, cada confirmación, cada detalle que reforzaba sus creencias, formaba parte de una estrategia mucho más grande. No era casualidad, no era un error, era una operación de desinformación. El objetivo nunca fue ayudarlo, tampoco protegerlo. Era mantenerlo ocupado, distraerlo, alejar su atención de lo que realmente estaba ocurriendo. Porque mientras Paul analizaba señales e interpretaba mensajes que no existían, en esa misma base se estaban llevando a cabo pruebas reales, proyectos clasificados, tecnología que debía permanecer oculta, y para lograrlo, no lo detuvieron, no lo silenciaron, no intentaron desacreditarlo directamente. Hicieron algo más efectivo. Le dieron exactamente lo que necesitaba para creer que tenía razón. Y una vez que alguien cree, no necesitas convencerlo, solo necesitas guiarlo en la dirección correcta. A partir de ese momento, todo comenzó a cambiar. Lo que antes era una investigación controlada, se convirtió en una obsesión. Paul ya no analizaba señales por curiosidad, lo hacía porque sentía que debía hacerlo, como si hubiera algo que dependiera de él. Dormía cada vez menos, pasaba noches enteras frente a sus equipos,
revisando grabaciones, repitiendo patrones, comparando frecuencias, intentando encontrar respuestas que parecían estar siempre un paso más allá. Su rutina desapareció. El tiempo dejó de tener estructura. Días y noches comenzaron a mezclarse, sin una diferencia clara. Comía poco, dormía menos y pensaba constantemente en lo mismo. Mientras más analizaba, más convencido estaba de que lo que había descubierto era real. Su casa empezó a reflejarlo. Papeles por todas partes, diagramas, conexiones, anotaciones cada vez más complejas, cada vez más difíciles de seguir, incluso para él mismo. Pero lo más preocupante no era lo que estaba viendo, era lo que estaba empezando a creer, porque lo que antes era lógica comenzaba a transformarse en algo mucho más difícil de controlar. Con el tiempo, su estado mental colapsó por completo. Fue internado. Su vida, su trabajo, su estabilidad, desaparecieron lentamente. Lo que comenzó como una investigación lógica, terminó convirtiéndose en algo imposible de sostener. Años después, salieron a la luz documentos y testimonios que revelaban la verdad. Paul Bennewitz no había estado persiguiendo una amenaza real. Había sido guiado, manipulado, utilizado como parte de una estrategia, no para protegerlo, sino para distraerlo, para mantener su atención lejos de lo que realmente importaba, porque mientras él intentaba descifrar señales, otros llevaban a cabo pruebas reales, sin ser cuestionados, y cuando finalmente perdió el control, ya no era necesario detenerlo, porque había dejado de ser creíble. No lo silenciaron, no lo obligaron a callar, simplemente lo dejaron hablar, hasta que nadie más quiso escuchar. Paul Bennewitz no fue destruido por lo que descubrió, sino por lo que le hicieron creer. Y eso deja una pregunta que es difícil ignorar. Si alguien con autoridad decide moldear tu realidad, ¿cómo sabrías que estás equivocado?